Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Bienvenidos a este curso en el cual ya hemos estado subiendo algunos videos introductorios sobre parapsicología para todos. La parapsicología es un tema muy apasionante y no es solo un tema en sí concreto, sino que tiene muchas vertientes variables, tiene unos temas, subtemas y conceptos muy profundos que vamos poco a poco a ir revelando, ir investigando. Lo primero que tenemos que hacer es el significado de la palabra parapsicología y qué nos dice la Real Academia sobre ese significado. Dice así: estudio de los fenómenos y comportamientos psicológicos, como la telepatía, telequinesis, las premoniciones, la levitación, etc., de cuya naturaleza y efectos no han sido hasta ahora explicados, cuenta la parapsicología, la psicología científica. De esto podemos iniciar y entender de que es muy complejo la parapsicología y ese ha sido uno de los grandes desafíos que ha tenido. Debemos de entender de que en la antigüedad el ser humano, en todas las civilizaciones, las más antiguas, siempre se han hecho las preguntas filosóficas. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Dónde iremos? ¿Por qué vivimos? Y ha sido una mezcla de la ciencia antigua, digámoslo así, ha mezclado muchas cosas como en una masa, como en un revuelto, donde lo mitológico, lo histórico, lo científico, lo pseudocientífico, lo espiritual, los miedos, digámoslo así, la fantasía también se mezclan en algo que el ser humano está desarrollando y está en ese proceso. Gran parte de ese separación y discernimiento de estas ciencias, de estos conocimientos, en muchos pueblos antiguos, en especial los griegos, más que todo nosotros venimos de la escuela occidental, donde los conceptos, la síntesis, la organización sistemática nos da una muestra de qué es lo que es cada ciencia. Entonces nace el pensamiento antiguo, la filosofía, y con ella empiezan a desarrollarse de los postulados del ser humano y de todo el proceso que va llevando de análisis de la realidad de la naturaleza. Entonces vemos a los presocráticos, vemos a Tales de Mileto, vemos a Sócrates, vemos una cantidad que en su lado oriental, los sumerios, los arcadianos, los babilónicos, los egipcios, la China, los árabes, ya venían también trabajando esa parte, ese proceso de investigación. Los astros, la luna, el sol, el viento, las estrellas, y eso ha hecho de que con el tiempo se vayan desarrollando varias disciplinas de esa filosofía, la madre de todas las ciencias, en la cual empieza a desarrollarse la investigación y a hacerse preguntas y más preguntas para conseguir respuestas que a su vez no dan esa satisfacción. Entonces hay que replantear otros conceptos, otras ideas, otras preguntas. De ahí empieza a darse un proceso en la humanidad donde muchas ciencias, digámoslo así, se van llevando de la mano con otras realidades. Lo que es la mitología, lo que es el esoterismo, el ocultismo, la magia, la brujería, la hechicería, que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, que son diferentes, fueron camuflándose, se fueron integrando y a través del tiempo y de la investigación se fueron, digámoslo, clarificando y clasificando para un objetivo. En eso iba la sociedad en la Edad Media, o en el oscurantismo, en la Baja Edad Media. Vemos cómo toda la tecnología y los avances que la humanidad habían llevado, en especial el Imperio Romano, se colapsa, se rompe el Imperio Romano, y todo lo que era el vasto Imperio Romano y sus conocimientos, cosas muy
una tecnología muy precisa, igual de los egipcios, igual del Medio Oriente, se pierde, se rompe, y toda una civilización se fragmenta y nacen lo que es los pequeños países o pequeñas regiones con sus pequeños imperios, el feudalismo. Y esto hace de que la sucesora del poder, porque se fusiona, el de Constantino, cuando la iglesia se une al Imperio Romano, se fusiona, se absorben las dos. Entonces la iglesia no simplemente tiene un carácter espiritual, sino un carácter teológico, un carácter económico, un carácter jurídico. Nace primero de los griegos y de los romanos una estructura de gobierno, la asimila igualmente la iglesia romana, que es la que está imperando y es la que está dominando. Entonces la figura del emperador se fusiona con la del papa y hace de que la iglesia, y no lo invento yo, pueden ver muchas investigaciones históricas sobre este acontecimiento, se vuelve ama señora de todo el conocimiento de las universidades, el aprendizaje, y se vuelve ya algo encriptado, cerrado, no para el vulgo, como decían en latín, no para los vulgares, no para el gente de a pie del común, sino para clases muy cerradas, que tenían el poder de pagar un fraile, un erudito, un maestro. En su mayoría se fueron camuflando en los monasterios, porque ya lo que se venía desarrollando antiguamente en universidades y de estudio y formación ecléctica y toda esta cuestión se fue perdiendo. Entonces la iglesia empezó a acaparar ese poder. Por eso la Edad Media tiene un retroceso en ingeniería, en ciencia, en matemáticas, en historia, en biología, en medicina, 1000 años, 2000, 3000, 4000 años antes. Entonces, como controlar, suprimir, o sea, reiniciemos y empecemos de nuevo. Y la que lideraba ese proceso era la iglesia romana. Y todo lo que fuera conocimientos, claro está, así no les puedo yo decir como exorcista de que no existía pactos con el demonio o la brujería o las brujas, sí existían, pero también fue una cuestión, eso de pronto lo hablemos más adelante, de la Inquisición, fue una cuestión más política, más económica, más de doblegar al pueblo para mantenerlo oprimido. Y la Inquisición es la mano negra del gobierno eclesial, del Vaticano, de la Iglesia Romana, en la cual se creen amos, señores, jueces, verdugos al tiempo, donde hacen sus juicios y donde vemos como a muchos y a muchas mujeres y a muchos hombres son culpados, muchas veces injustamente, de hacer pactos con el demonio, la brujería, cuestiones que nada tenían que ver con ellos, pero que era gente visionaria y gente que quería experimentar. Ahí empezamos el deseo del ser humano siempre de ir a más allá. El ser humano es un ser genéticamente curioso. Usted ve y estudia a un bebé, a un recién nacido, él todo lo quiere tocar, lo quiere sentir, lo quiere comer. ¿Por qué? Porque está en un mundo en el cual quiere conocer, quiere profundizar, quiere tener sensaciones. Y el ser humano no se queda atrás, ya es grande, por eso su deseo de conocer el fondo de los mares, subir las montañas más altas, ir a la luna, ahora quieren a Marte, a Júpiter, el experimentar con biología, con los seres humanos, con los animales, las especies, para lo bueno y para lo malo. Sí, ese es el espíritu del ser humano y es indómito, o sea que no lo detiene nadie. Y ese fue un regalo que Dios dio, y si es mal manejado pues trae cosas nefastas. Y es ese espíritu y esa curiosidad y ese deseo de experimentar y de conocer que nace la parapsicología y el desarrollo conjunto de las diferentes ciencias. En la antigüedad no se decía es que psicología es ingeniería, es parapsicología, es medicina, no, todo era revuelto. Que con el tiempo, y los griegos tuvieron bastante que ver, y los de Arabia, en separar, bueno, usted se va a llamar tal profesión, usted va a ser tal, hasta el momento en que hoy conocemos
que es la especialización de la especialización de la especialización. Cada rama, cada trabajo que se fue desarrollando tuvo, digamos, un traspiés, un corte vertical en la Edad Media. Tiempo pasa, la Inquisición trata de que todo conocimiento y toda investigación y toda experimentación sea perseguida. Por eso muchos conocimientos y muchas cosas que se dieron, que estaban, digamos, en la humanidad, por miedo, por temor, se fueron por ignorancia, se fueron quemando, destruyendo. Como los conquistadores, cuando llegaron al pueblo azteca, al pueblo inca, destruyeron y quemaron la mayoría de sus escritos y la mayoría de su tradición, para decir, esto no sirve, no nos sirve para nada, lo mío, lo que yo les ofrezco sí sirve. Es una forma que los pueblos antiguos hacían. Cuando un pueblo antiguo se tomaba a otro, quemaban y destruían todo, implementaban, mire, esto es lo mío. Algunos pueblos hacían como una mitosis, como una fusión entre las dos culturas, pero que poco a poco iba replanteando, iba sacando el conocimiento de tradiciones antiguas. ¿Qué pasa? En cierta forma, la Inquisición también indirectamente y negativamente, cuando quisieron hacer esas persecuciones, empezaron a dar como una línea de partida para la separación de lo que es el esoterismo, ocultismo, mitología, la parte de fantasía, porque el ser humano también tiene una parte muy fantasiosa, y que eso se venía trayendo de tradición, y en cierta forma eso hacía de que muchas cosas en la parte científica, digamos, lo que va a tener posterior desarrollo, tuviera dificultades, porque es que no se separaba totalmente del fenómeno científico al fenómeno mitológico, a la semiología, a los símbolos que se trabajaban en la antigüedad y que se buscaban entre la magia y entre el ocultismo, el esoterismo, la hechicería y la experimentación, la ciencia, la botánica. Entonces todo era un revuelto. Es ahí donde empieza la Inquisición y la Iglesia como ama y señor de Europa, que era la sede del conocimiento más importante de la Edad Media, a ir andando. Con muchos problemas políticos, con muchos problemas religiosos, económicos, estos sistemas feudales fueron cayendo. En 1800 ahí empieza una revolución mundial, que nosotros los colombianos también nos hacemos parte de, empezando con abanderados por Francia, también Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Suramérica. Muchos se levantan en armas y el pueblo tiene un poco más de conocimiento y de sabiduría y dicen, no, nosotros no podemos seguir viviendo un régimen en el cual absolutista, egoísta, que nos está absorbiendo, tanto del monopolio de la Iglesia Católica Apostólica Romana o de la Ortodoxa en Rusia o de los reyes y monarquías. Querían tener su propia identidad, querían tener su propia política, querían tener su propio discernimiento, querían tener su propia libertad ideológica. Y esto hace de que la iglesia, que fue persecutora, la volvieron, el Estado y el gobierno y las personas se volvieron en contra a perseguirla. Y esto hizo también, y hubieran grandes cosas, siempre los cambios a veces el ser humano es proclive a la violencia. Pero aparte de esta violencia, se llegó a algo que es maravilloso, que es un renacimiento, que ya venía de la Edad Media, ya empezaba a haber unos visos. Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo, acuérdense del proceso que la Inquisición le hizo a Galileo, y que buscaban el poder manifestarse, digámoslo así, la iglesia, aunque permitía un poco algunos avances, pero siempre estando encima, siempre dominando la situación.
Ya en 1800 los gobiernos, los países dicen: no, tenemos que desarrollar nuestra propia cultura, nuestras propias universidades, nuestros propios colegios, porque antes era manejado casi un 80%, 90% por el clero de las diferentes diócesis y comunidades religiosas. Y monasterios. Acuérdense lo que les comentaba, de que gran conocimiento desde el año 1000 o antes hasta 1500 algo, 1700, 1800 fue en los monasterios, donde era la cuna de muchas cosas positivas y negativas. Estos gobiernos deciden también de que la ciencia tenía que separarse de esa parte mitológica, religiosa, esa parte, ser escépticos de la parte de fantasía, de la parte antigua que nos hablaba de cosas que pues la ciencia fue después aclarando y explicando. De ese desarrollo va de la mano la filosofía, como hablábamos ya, los sistemas, vienen las ingenierías, vienen las ciencias humanísticas, antropología, sociología, arqueología, viene de la mano también la psicología, y de la psicología de la mano juntas de la parapsicología con la medicina, que a través de los años, desde ese 1800, empiezan a disgregarse y a separarse, porque la ciencia se vuelve más exacta. Con el desarrollo de todas las teorías de Darwin y todas las teorías del método científico, fue una vía más libre, sin tener presente la opinión o la manifestación de la Iglesia. Esto desarrolló que en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares se pudiera tener un libre pensamiento, un libre desarrollo y empezar a experimentar. Es de ahí de que nace lo que es la ciencia convencional que tenemos en la actualidad, y que cada ciencia tomó, cada materia, cada una cogió su rumbo, y ella fue especializándose, como lo conocemos hoy en día. Ya antiguamente el médico en Asia, en China, en Arabia, en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, no solo conocía de hacer cirugías, que eran muy precisas y tenían tecnología, sino de los astros, de magia, de fenómenos paranormales, de muchas cosas que se fueron dando y desarrollando a través de los tiempos, pero que ya llegando a la edad moderna empieza a ver esa separación y empieza a estudiar a profundidad el método científico y cómo una reacción, el estudio de un fenómeno nos puede llegar a eso. Pero como la ciencia no pudo dar explicaciones de todo, y en especial en ese tiempo, porque era una ciencia muy escasa, digámoslo así, muy empírica en cierta forma, porque tiene que redescubrir muchos hallazgos que se perdieron en el tiempo, en ingeniería, en matemáticas, en historia, en medicina. Entonces tienen que volverse a reinventar, y ahí empiezan las universidades a coger fuerza y a decir: bueno, esto va a ser la medicina, esto va a ser la ingeniería, esto va a ser la psicología, pero también hay muchos vacíos que la ciencia no puede darle, o respuestas, o un sentido de vida a las personas. Es cuando nace el boom de la parapsicología en Europa. Estamos hablando de 1800, y la Revolución Francesa, el cambio cultural en muchos países, revoluciones en todo el mundo, hacen de que también haya dentro de la comunidad científica algunos líderes que van a querer buscar unas nuevas respuestas y una nueva metodología en la cual no se van a satisfacer con el método científico y cómo se está trabajando en ese momento, sino que va a buscar el desarrollar su propio método. Es ahí cuando nacen varias organizaciones en el mundo, y varias universidades apoyan, digámoslo así, en este proceso de discernimiento y en este proceso de entendimiento, y se dan diferentes organizaciones, en especial la Sociedad para la Investigación Psíquica en Inglaterra. Inglaterra tiene un poder en los países
de la Unión tienen una fuerza muy grande, igual en Francia, y después ya pasaría a Estados Unidos, donde deciden: queremos tener nuestro espacio y queremos tener nuestro desarrollo en estos conceptos y en estas investigaciones que ya se pasan de lo natural, de lo que la ciencia me puede dar a entender. Y es cuando empiezan todo un proceso en lo cual desde ese entonces, desde 1800 hasta la fecha de hoy, la Sociedad para la Investigación Psíquica sigue funcionando, igual otros centros de investigación en Europa y en Estados Unidos. En ese tiempo, en Francia, se dieron muchos movimientos, en los cuales también distorsionó ese papel de investigación. Y el científico que quería desarrollar estas investigaciones de fenómenos paranormales los fueron retirando y los fueron haciendo a un lado. Y otros muy importantes, que vamos a hablar en el futuro, fueron relegados y ya se volvió como un tema de dar pena, de dar vergüenza, porque hubo una expansión masiva de la gente popular a fenómenos como la tabla Ouija, como la mediunidad, como la invocación de espíritus, que muchos terminaron siendo fraudes. Y esto dañó ese proceso en el que se estaba llevando estas asociaciones, y en universidades muy importantes como Oxford, como Yale en Estados Unidos, como o la Sorbona en París, que querían darle un espacio a que la parapsicología no fuera solo una cuestión de algunos y como más de cuestión personal, sino que fuera como una carrera profesional. No se ha logrado hasta el momento. ¿Por qué? Porque después de ese descalabro que tuvieron en ese tiempo, todo lo que es la renovación de Europa en ese entonces, en cuestión académica e investigación, algunos siguieron con ese tema, pero otros se decidieron realmente hacer una separación total. Antes iban de la mano, es más, Jung, Freud, Viktor Frankl y otros más tuvieron algo en ese proceso de separación, y dicen: no, ya no más, ya la ciencia, la psicología, la antropología, la sociología, la medicina, las ingenierías, todo aparte. La parapsicología se deja como algo allá, en otro lugar, para otra gente, para otra persona que quiera profundizar en eso. No le vamos a poner importancia, vamos a irnos hacia las ciencias exactas. Y es así que es complicado, digámoslo así, y las escuelas de parapsicología en el mundo que existen y los cursos que existen, hay asignaturas en algunas universidades que dan, digamos, un viso, digamos, de lo que es la parapsicología. No se ha podido, entre todas las escuelas y todos los movimientos y todas las instituciones que trabajan, y gente que trabaja muy seria, profesionales científicos que trabajan en estas investigaciones paranormales, llegar a un acuerdo, como lo tienen muchas universidades en el mundo, de su pénsul, de sus materias. ¿Por qué? Porque es que esto es experiencial, es de vivencia, y esta vivencia da resultados muy diferentes. No es algo 2 más 2, 4, es como lo que hablamos en física cuántica o teología cuántica. Es algo muy diferente y algo que hace de que la gente, al organizar estos sabios, estos intelectuales, organizar un pénsul, organizar una estructura académica, una forma de medir, de calcular, de poder hacer notas, exámenes, trabajos, es muy experimental, y es algo que se sale de los parámetros normales de poder decir: es que tal síndrome, digámoslo, de la psicología es así, que la mezcla de calcio y magnesio y esto y lo otro da esta fórmula, la química. No, en la parapsicología no funciona así. Y hay parámetros de interpretación personales. Cada científico, cada investigador paranormal va desarrollando como su metodología y su forma de interpretar sus hechos o los fenómenos que ocurren a su alrededor. Hay algo muy importante para terminar este video y no se haga tan corto, para entrar ya en el próximo, en los padres, digamos, los de la parapsicología moderna, desde ese 1800 hasta la actualidad.
y entender un poco quiénes son ellos y qué es lo que han hecho, y ver que los que se han dedicado en el mundo en parapsicología no son esos brujitos chamanes que vemos por ahí, o hermanos o medios por ahí rodando, sino gente preparada con una formación intelectual de academia, de investigación, que aparte han ayudado a la ciencia tradicional en muchos avances. Algo importante es el escepticismo, el concepto del escepticismo, que debemos de tener bien claro. El parapsicólogo, el que quiere estudiar parapsicología, tiene que ser escéptico, pero en los fenómenos paranormales. No quiere decir de que sea escéptico de las religiones o la creencia en un Dios o en lo espiritual o en el más allá. No, hay investigadores paranormales ateos, hay investigadores que son sacerdotes, obispos de diferentes religiones, judíos y de otras, como también hay científicos que son de muchas religiones y espiritualidades y otros que son ateos. Eso no es, digamos, la importancia de qué ideología o qué pensamiento se tenga, sino de la forma en que se va manejando y se va entendiendo ese escepticismo. Y ese escepticismo es en que antes de hacer conjeturas y de que pensar de que es algo paranormal o algo espiritual, tenemos que hacer una investigación. Ese es el primer pilar del que estudia parapsicología. Que si sale una mancha en la pared, no, es que es la Virgen. No, un momentico. Tenemos que hacer una investigación y mirar cuáles son sus causas. Muchas veces es una humedad, muchas veces es cambio del clima, muchas veces es humedad de la tierra, del lugar donde estamos, de los seres humanos. O sea, hay una cantidad de fenómenos y a eso debemos de ser escépticos. El buscar, el que nosotros trascendamos y investiguemos, que es lo que vamos a aprender en estos cursos, el método de investigación. Vamos a estudiar los diferentes fenómenos que, como decía la Real Academia, que la parapsicología trata de descifrar, de estudiar, de darnos a conocer sobre el mundo trascendente o el mundo de lo paranormal o el mundo espiritual, también lo podemos llamar así. Espiritualidad no quiere decir una religión, matricularse en una religión como tal. Entonces, por eso vemos que en los parapsicólogos hay muchos tipos de ideologías y de formas, pero algo que nos une es ese fenómeno que ocurre, esa fenomenología y el estudio de ese fenómeno. Entonces ahí viene el escepticismo, no el escepticismo de que no sea, o sea, esa mancha que aparece en la pared, no es la Virgen, no, puede ser, pero primero hay que investigar y descartar a través de una organización, de una investigación, de un método, por qué es esa mancha. Si ya después llegamos a una conclusión final, podemos decir, no, sí es una aparición de la Virgen, o es una aparición de un demonio, o simplemente es un desdoble mental de alguien de la casa, un desequilibrio mental en la cual hace de que la energía electromagnética se proyecte en la pared y se dé esa mancha. Deseándoles muchas bendiciones, dejamos en la descripción un libro que es muy importante, que es muy bueno, que es el manual de parapsicología en PDF. Lo sacó la editorial San Pablo, ya no lo sacan porque ya no lo he visto publicado, de Armando Pavese, es argentino, es una producción muy buena y es una introducción de todos los temas que vamos a ir viendo. Lo bajan, lo descargan, lo leen en PDF para que vayamos estando en trabajo conjunto en estas clases y en estos videos. Dios derrame bendiciones, infinitas bendiciones y muchos éxitos.